Buenos días a todos, buenos días a todas, muy feliz sábado. Espero que estéis disfrutando, de hecho, de un día feliz, un día precioso de sábado, que el Señor os guarde en todas las cosas. Y aunque los adultos, sin duda, seguro que vais a disfrutar también de esta parte, quiero dirigirme de una manera muy concreta a nuestros pequeños en esta mañana, a todos los que forman parte de nuestras iglesias en la zona y que son el futuro de nuestra iglesia y a los que más queremos. En especial me vais a permitir que me dirija además a los alumnos del Rigel, a los que he echado mucho de menos estos días y a los que aún sigo echando de menos. Va para todos vosotros, adultos y niños, pero especialmente para los niños, esta historia que bien podría ser verdad y que espero que os guste. El protagonista de este cuento se llama Pablo. Él es un niño de unos 5 o 6 años y vive con sus papás. Si queréis saber cómo es, pues os lo puedo describir. Pablo mide un poquito más de 1 metro, tiene el pelo castaño. Bueno, estoy pensando una cosa, ¿sabéis qué? Mejor que contároslo, os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar cómo es Pablo. Fijaos en la imagen. ¿Veis a esas 4 personas? Pues Pablo es el más pequeñito, el que está a vuestra izquierda. Tiene los brazos levantados y parece que está muy contento, ¿a que sí? Y lo cierto es que no le falta razón para ello. Os cuento muy rápidamente lo que está pasando. Resulta que un día el papá y la mamá de Pablo fueron a buscar a su abuelito, que se llamaba Amancio. La gente aún no estaba metida en casa a causa del coronavirus, así que no tuvieron muchos problemas. En cuanto a Amancio, era un hombre bastante mayor, vivía solo y ya no veía muy bien, así que decidieron acogerle en casa para que todos juntos pudieran vivir y así el abuelito estuviera más tranquilo, más entretenido y mejor cuidado. Y como Pablo quería mucho a su abuelo, se puso muy contento, y por eso es que le estáis viendo reírse en esta imagen con los brazos levantados. El caso es que los papás tomaron las maletas, metieron dentro todo lo que tenía Amancio, su ropa y sus cosas de valor, le ayudaron a bajar las escaleras y se fueron todos juntos a casa. Y pronto estuvieron allí. Pablo y Amancio jugaban todo el tiempo. El abuelito parecía muy feliz, porque le ayudaban a hacer todas las cosas que para él eran ya complicadas. Le ayudaban a vestirse si tenía dificultades y de hecho ya no se tenía que preparar ni siquiera la comida. Todos comían juntos alrededor de la misma mesa, mañana, tarde, noche. Y aunque al principio fue bien, con el tiempo fueron surgiendo problemas. Y es que Amancio a veces se despistaba un poco, tiraba los platos al suelo o se le derramaba el vaso de agua sobre la mesa. Él intentaba hacerlo todo lo mejor posible, pero como ya os he dicho, no veía demasiado bien y a veces incluso le temblaban un poquito las manos, así que no podía evitarlo. A causa de ello, los papás de Pablo regañaban de vez en cuando al abuelito y se enfadaban con él. A Pablo, que no le importaba demasiado un vaso que se caía o un plato que se rompía, la situación le ponía bastante triste. Por eso, si os fijáis bien en él, os daréis cuenta de que le asoma una pequeña lagrimilla por el rabillo del ojo. Al final, el papá y la mamá de Pablo tomaron una decisión para impedir que el abuelito siguiera rompiendo las cosas. Mirad bien. ¿Veis cómo está sentado sin compañía en una mesa más pequeña? Pues es que eso es lo que hicieron. Le apartaron del resto de la familia de manera que comiera solo todos los días. Y si miráis al plato, al vaso y a los cubiertos y descubrís que son de color marrón, no os extrañéis. Es que esa vajilla no era de cristal o de metal. Los papás de Pablo decidieron que para que no volviera a romper nada, Amancio comería a partir de entonces con platos, vasos y cubiertos de madera, que si se caían, ni se rompían, ni nada. A Pablo esa decisión no le gustó nada. A veces quería sentarse con su abuelo a la hora de la comida, pero sus padres no le dejaban. Le decían que estaría mejor con ellos, así que dejaban solo al pobre Amancio, que se ponía cada vez más triste y al que ya no le alegraba de la misma manera jugar con su nieto cada día. Se preguntaba ¿por qué me habrán traído aquí y ahora me siento tan solo? Pero un día sucedió algo. Había llegado la tarde, Amancio estaba en su habitación haciendo algunas cosas, y en cuanto a Pablo, sus papás hacía tiempo que no lo escuchaban y se preocuparon un poco.
Ya sabéis que a veces los niños pues permanecéis en silencio cuando queréis hacer alguna trastada. Así que los papás de Pablo fueron de puntillas hasta su habitación sin hacer mucho ruido y se asomaron. Y se lo encontraron sentado en el suelo, jugando con algunos trozos de madera. Casi todos parecían palos que había cogido de la calle. Así que muy sorprendidos le preguntaron: «Pablo, ¿qué haces con esos palos? ¿No tienes otros juguetes con los que poder divertirte? ¿O es que estás haciendo alguna manualidad para la escuela? ¿O para la iglesia?» A lo que Pablo les contestó con una sonrisa sincera en la boca: «Es que estoy jugando para haceros unos platos y unos cubiertos de madera, para cuando no veáis bien y las manos os tiemblen. Así, cuando seáis mayores, podréis comer solos como el abuelito». Los papás se asombraron mucho de la respuesta de Pablo. Se dieron cuenta de que habían sido muy duros con el abuelo y de que habían dado un ejemplo muy malo a su hijo. Así que a partir de entonces, todo cambió. Desde ese día, el abuelito Amancio volvió a comer en la mesa con Pablo y con sus papás. A veces se le seguía cayendo algo de comida, o algún plato se hacía pedazos contra el suelo, pero ya a nadie parecía importarle. «Es solo un plato», decía el papá entre risas cuando algo así sucedía. O «no pasa nada, luego lo recogemos», comentaba la mamá así, de manera despreocupada. El abuelito fue mucho más feliz. Se le notaba en la cara por cómo sonreía. Y por supuesto, también lo fue Pablo. Es importante tratar a las personas de la misma manera en que esperamos ser tratados nosotros en el futuro. Esta historia nos enseña que a veces las personas pues quizás no hacen las cosas tan bien como otros esperan, pero que tenemos que ser pacientes y cariñosos igualmente, sobre todo si esas personas son miembros de nuestra familia. De esa manera viviremos para siempre en un ambiente cálido, de cariño y de confianza. Espero que hayáis disfrutado mucho de este cuento y de que nos sirva a todos para reflexionar un poquito sobre cómo hacer las cosas más fáciles a las personas que nos rodean. Os mando un abrazo muy fuerte, deseando que el Señor os bendiga mucho y que después vosotros, los más pequeños, atendáis también al culto de los mayores, porque seguro que os va a encantar. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y ahora que ha terminado el rincón infantil, os invito a que cerremos los ojos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos por todas las personas que están sufriendo, por todos los que han perdido un ser querido, los que están contagiados, los que han perdido el trabajo. Y te damos las gracias por todas las personas que han sido sanadas. También te pedimos que nos sigas cuidando como nos has cuidado todo este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. El Señor ha tenido a bien crear para su misión algunos instrumentos. El primero de ellos es la Iglesia. La Iglesia es el lugar donde nos encontramos desde diferentes lugares, lenguas, culturas, para mirar a Jesús, contemplarle y compartir con los demás esa experiencia. La Iglesia, como colectivo, se fundamenta económicamente en dos estructuras. Aquella que tiene que ver con la evangelización, con predicar la belleza de la esperanza que tenemos y que está asociada con lo que denominamos diezmos. Y además, aquella que tiene que ver con su estabilidad, con su permanencia, con la posibilidad de ayudar a los demás y generar oportunidades de actividades y de desarrollo personal dentro y fuera de la Iglesia. Ahora es momento en el que cada uno de nosotros pensemos en esto. Pensemos que tenemos una misión y hemos de dar estabilidad, hemos de dar permanencia a nuestra Iglesia. No porque sea una institución meramente humana, sino porque es un instrumento de Dios para traer esperanza. Y por eso te recordamos la manera en que puedes, en estos momentos, entregar tus diezmos y ofrendas.
nuevo continué diciéndote algunas cosas más, pero no me quedaba tranquilo si no te las decía. No solamente quiero hablarte de dinero, de estabilidad económica en nuestra iglesia, de posibilidades y oportunidades para que haya más evangelización, que se predique más la bella esperanza que tenemos, que en nuestras iglesias haya oportunidades para que se desarrollen diferentes proyectos. Estaba pensando en ti, estaba pensando en el tiempo en el que vivimos, y por eso, si no te importa, quiero añadir un segundo mensaje. Hay algo más que quería decirte con relación a todo lo que tiene que ver con nuestra identidad como iglesia. ¿Sabéis que una de las características específicas de la iglesia adventista, podemos decir que es nuestra marca de identidad, tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles? Hay una parte del mensaje de los tres ángeles que nos recuerda quién fue el creador del universo. Y en ese sentido, somos creacionistas, defendemos el encuentro con el Señor en la naturaleza, entre amigos, el día del sábado, el día en que se recuerda que Él creó el mundo. Pero además, en ese mensaje está implícito que Dios, como dirá Deuteronomio en los 10 mandamientos que allí se muestran, no solamente creó el mundo, sino que lo sustenta. Y aquí es donde creo que debemos reflexionar. ¿Hasta dónde nuestra verdad es simplemente doctrinal? ¿Hasta dónde es existencial? ¿Hasta dónde la verdad que creemos forma parte no solamente de un paquete de creencias, sino de un buen espacio, una buena relación, intensamente basada en la confianza? ¿Sabéis? El tema de nuestra relación económica con lo material no es solamente un tema de estabilidad y permanencia de una iglesia, es un tema de confianza en Dios. ¿Cuánto he confiado y cuánto voy a confiar en Dios en los buenos momentos y en los momentos de crisis? De ahí que te pida que pienses en esto. La verdad no solamente es verdad doctrinal, es verdad de tu relación con Dios. ¿Cuánto confías en Él? Porque ahí, aunque te parezca extraño, hay mucho de nuestra identidad. Estamos en el tiempo en el que debemos permanecer firmes en favor de la verdad. Debemos atesorar amor por las almas, pero nunca claudicar de la verdad, porque solo manteniendo la verdad pura, la verdad sin adulteración, podremos honrar y glorificar a Jesús en este tiempo. Qué maravilla el poder sentir tu brisa, sentir tus acaricias, Señor, en mi vida.
Queridas iglesias de nuestro distrito y de zona norte, es una experiencia linda tratar de juntarnos para adorar a Dios. Y cuando nosotros los pastores de esta zona hemos pensado en este programa, hemos dividido a cada uno su parte para poder construir una experiencia de adoración centrada en el mismo tiempo en la alabanza, y en el mismo tiempo en la palabra de Dios. Ustedes han visto que nuestro lema se inspira de las palabras de Pedro, que nos habla de este llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros de salir desde la oscuridad a su luz admirable. Así que le proponemos esta mañana un viaje espiritual donde podamos aprender cómo hacer este camino, cómo emprender esta lucha de salir de la oscuridad y llegar a la luz. Cuando hemos pensado en el tema, nos vino en la mente el episodio de la tentación de Jesús que está escrito en los evangelios, y pensamos que esta historia, que los evangelistas la pusieron allá en la Biblia, nos puede servir para entender esta lucha inmensa que desde 6.000 años azotea nuestra tierra. En muchos libros, el conflicto entre luz y oscuridad aparece como una cuestión de lucha impersonal. Hay religiones y hay culturas que ven la luz vinculada con la verdad, con el bien, y lo malo vinculado con la oscuridad y con la mentira, pero se pierde este carácter que los evangelios nos traen y que queremos presentarle en esta mañana. En realidad, la Biblia nos habla de una lucha personal. Cuando decimos luz y oscuridad, no son solo conceptos, son personas. Y en este relato de la tentación podemos hablar de Cristo y de Satanás. Las tentaciones de Cristo son interesantes porque, por un lado, podemos decir, uno de los pocos episodios cuando alguien sale vencedor en toda la lucha contra el mal. No creo que hay personaje en la historia de la humanidad fuera de Cristo que pudo vencer todas las tentaciones, todas las pruebas, todos los encuentros con el maligno. Nosotros los otros, los humanos, en casi la mayoría de los encuentros con Satanás perdemos. Por esto esta historia es importante porque nos puede no solo inspirar, sino que nos puede proveer algunos secretos de cómo vencer el mal. Así que les proponemos empezar con la primera tentación que está descrita en el Evangelio de San Mateo, al capítulo 4, en breves palabras. En realidad son 3 versículos que podemos leer acá, 3 o 4. San Mateo capítulo 4, empezando con el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así acaba la primera tentación. Cuando estaba pensando y leyendo este texto, me vinieron en la mente los detalles que el Espíritu de Profecía nos da acerca de esta escena. Acá tenemos un resumen en los evangelios. Pero Elena nos da más detalles acerca de qué pasó y que fueron más palabras, y en realidad podemos ver también la estrategia que estuvo detrás de todo este intento de hacerlo a Jesús a caer y a ser atraído en la oscuridad.
Me acuerdo que unos años atrás he leído algunos libros de dos escritores que fueron amigos. C.S. Lewis, que escribió literatura religiosa, pero haciéndola de una forma para que sea accesible a la gente, sin darle un carácter tan religioso. Creo que se acuerdan y la gente conoce porque se hicieron también algunas representaciones cinematográficas de las Crónicas de Narnia, donde C.S. Lewis trata de expresar por medio de una parábola con animales esta lucha entre la luz y la oscuridad. Su amigo J.R. Tolkien escribió unas obras similares porque ellos se mandaban uno a otros estos relatos, pero escribió una trilogía, El Señor de los Anillos, donde aparece esta idea de la fuerza tentadora de la oscuridad. Y me acuerdo, acá tienen, por ejemplo, una partecita donde se describe este anillo de poder, que es una tentación para todos los personajes míticos que aparecen en esta historia, los elfos, los enanos, los humanos, los magos, todos están tentados. Y acá el autor puso esta idea tan brillante, ¿no? En esta forma, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Creo que esta es una descripción perfecta del deseo de Satanás, con respecto a todo ser creado por Dios y con respecto a Dios mismo. Lo vamos a ver esto en la última tentación, que su deseo va más allá de controlar a la gente, controlar el mundo, va más allá de todo hasta el sueño que lo tuvo desde siempre de atraer a mismo Cristo en la tentación, atraerlo, atarlo y dominarlo. Así que acá tenemos el primer intento. Y es muy interesante que la Biblia nos dice que esto pasa en el desierto. Ustedes saben que para los israelitas el desierto es un espacio de historia, un espacio de, podemos decir así, de tentaciones, de murmuraciones, de bendiciones en el mismo tiempo, un espacio de lucha espiritual. Y en la cultura bíblica, en la cultura hebrea, el desierto alberga el mal. Usted sabe que Jesús lo dice, el espíritu inmundo cuando sale de una persona se va en lugares desiertos y sin agua, y allá toma otros demonios y viene y vuelve y trata de dominar de nuevo a la persona. También en el desierto, en los tiempos bíblicos, era el lugar donde la gente sabía que vivía Azazel. Era un símbolo del mal, donde llegaban los pecados en el último día de expiación, que se hacía en el templo. El desierto es un lugar para Israel de fracaso, de muerte, de animales peligrosos, un lugar, como lo he dicho, un lugar que alberga el mal. Y es muy interesante que Jesús lo enfrenta directamente y se va allá en el desierto para compensar lo que Israel no pudo hacer, es decir, vencer. Así que el más oscuro lugar de la tierra, el más peligroso, y Jesús está allá. Y fíjense que la Biblia dice que fueron 40 días, donde su humanidad fue debilitada por ayuno, por oración. Tenemos nuestros límites. Y Jesús llegó como nosotros, cualquier humano, a sus límites humanos. Y la Biblia dice que después de 40 días de ayuno y oración, tuvo hambre. Es interesante que el diablo no vino antes. No lo enfrentó en el primer día. Esperó hasta que lo encontró en su momento más vulnerable. Porque así lo hace. Siempre cuando nos tienta, el diablo nos espera. La Biblia usa esta imagen de un león rugiendo que da vueltas hasta que encuentra el momento. Y está usando nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras flaquezas para traernos
en las tinieblas. Lo mismo hizo con Cristo. Pensaba que le va a salir, así que esperó, y ahora cuando Cristo está ya luchando bastante con el hambre, le viene con su estrategia. Es una combinación que dio resultados en otros momentos de la historia de la humanidad. Una combinación de mentiras y dudas. Lo mismo lo hizo con Eva y Adán. Lo mismo lo hizo con muchas personas que fueron tentadas en la Biblia. Mentiras, porque Él es padre de la mentira. Y dudas. Si eres hijo de Dios. ¿Se acuerdan? A Eva le dijo lo mismo. ¿Acaso ha dicho Dios estas cosas? Y una vez que se sembró la duda, empieza a lograr su acción que confunde. El espíritu de profecía nos dice que se le presentó con la mentira que es un ángel mandado por Dios. Y ahora estoy pensando en otras partes de los evangelios. Qué interesante. Qué padre. Se preguntaba Jesús, lo tenemos esto en el evangelio de San Lucas, en el capítulo 11. Preguntaba Jesús, ¿qué padre entre ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará en vez de pescado una culebra. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. ¿Qué padre te manda a ti, ángel del cielo, con piedras para que tu hijo come? ¿Se imaginan qué imagen terrible transmite sobre Dios estas palabras con cual empezó su tentación? Así que le pide a Jesús comprobar si es el Hijo de Dios. No lo sabía Jesús, no lo había anunciado Dios cuando el cielo se abrió en el bautismo de Jesús y dijo, este es mi Hijo amado. Pero el diablo sabe cómo jugar con las dudas. Y si Jesús hubiese escuchado estas dudas, hubiera transformado, qué terrible, piedras en pan, piedras en lugar del pan. Si Dios lo hubiera mandado al diablo, seguramente que lo hubiera mandado con maná, o con el pan del cielo, o con otras cosas, no con piedras que necesitan milagros para comprobar la identidad y para resolver nuestras necesidades. ¿Saben que muchas veces así trabaja Satanás? Nuestra identidad está dada por la creación. No tenemos que dudar, somos creados por Dios. Jesús es el Hijo de Dios y Él sabía esto y lo tuvo hasta el final. Así que fíjense qué intento fallido de traerlo en la oscuridad por medio de las dudas. Capaz que somos hoy tentados de nuevo, porque el diablo lo hace cada día, cada momento. Capaz que hay personas que dudan de su identidad, que dudan de su Padre, que dudan del cielo, que dudan del amor. Acuérdense que no necesitamos milagros para saber que Dios nos ama. No necesitamos piedras para satisfacer nuestra sed, nuestro hambre. Necesitamos la Biblia. Y Jesús lo dijo y lo afirmó tanto, que no solo con pan, sino con cada palabra que sale de la boca de Dios. Por esto, si queremos resistir a las tinieblas, si queremos salir sin ser atrapados, hay que leer la palabra, porque así lo conocemos a Dios, tenemos identidad y no nos morimos de hambre. Que el Señor nos ayude a poder vencer como Jesús esta tentación. Amén. Hola, soy Raúl y vamos a iniciar la segunda tentación de Jesús. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
me llama mucho la atención cómo el diablo tiene a Jesús en lo alto del pináculo del templo y utilizando un texto bíblico que se encuentra en Salmo 91, 11, utilizando ese escrito está, en Mateo capítulo 4 del 5 al 7 se repite la palabra 2 veces, escrito está. Es una lucha de ese escrito está entre el diablo y Jesús. Cada uno utiliza un arma entre el diablo y Jesús. Él es llevado, lo lleva a Jesús a lo alto del pináculo del templo y citando ese texto, le dice que se tire, porque los ángeles lo agarrarían. ¿Sabes? Es la intención del enemigo hacerle caer en esa tentación a Jesús, dando una mala interpretación del texto y tentando al propio Dios. Ahora bien, dentro de esas dos armas que ellos utilizan, descrito está entre Satanás y Jesús, yo quisiera que me acompañarais en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Vemos como el propio Jesús da la intención, da el título a este texto bíblico y cómo ese texto y ese título que le pone a Satanás, padre de la mentira, mentiroso y padre de la mentira. Porque el arma que él siempre lleva a la tentación es la mentira. Lo lleva haciendo desde en el cielo, lo intentó engañando y sigue engañando en la tierra para hacer perder a los hijos e hijas de Dios. Pero el arma que él utiliza es la mentira, porque Jesús le puso ese título, que es mentiroso y padre de la mentira. Si nos damos cuenta, hermanos, cuando él tienta a Jesús, dando una mala interpretación, mintiendo del texto, para hacer caer al propio Jesús, a la propia palabra, al propio verbo hecho carne, utilizando una mentira. Pero en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El arma que Jesús utiliza es la verdad. En la Biblia es un libro de llamado, y Jesús llama, llama y llama y llama. Pero también el enemigo llama. Pero Jesús utiliza su arma, que es la verdad. El enemigo utiliza la suya, que es la mentira. La llamada de Jesús para los hijos y las hijas es utilizar la verdad para tener la vida en abundancia, para tener la vida eterna. Pero el propio enemigo de las almas utiliza la mentira y utilizando esa mentira lleva a la perdición a los que no quieren creer a la verdad. Juan 10, mirad lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene, hablando de Satanás, sino para hurtar y matar y destruir. Es la intención que él tiene. Hurtar, matar y destruir. Porque él es homicida. Él quiere la intención porque él siempre va a utilizar esa mentira. Él siempre va a ir con tentación. Él te va a poner una bandeja de plata para que tú caigas en ese pecado. Y cuando te hace caer en el pecado, te lleva en un rincón diciendo de que has fallado, has fracasado. Porque él viene a hurtar, a matar y la finalidad, destruir. Pero Jesús dice: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vemos cómo él se atrevió a tentar a la propia palabra, pero vemos también cómo Jesús contrarrestó ese escrito está que él utilizó dando una mala interpretación, utilizó también él el escrito está
dando la verdadera interpretación, utilizando el arma de la verdad. No tentarás al Señor tu Dios, porque Él se atrevió. ¿Sabes? Él siempre va a tener la intención de hacernos caer. Y yo siempre me digo y me pregunto que si Él se atrevió a hacer esa tentación, a llevar a Jesús a lo alto del pináculo para hacerle caer, yo siempre me pregunto, si se atrevió con Él, también se va a atrever con nosotros. Porque se atrevió con el Santo de los Santos. Pero me llama la atención de que cuando Jesús es llevado al desierto, la Biblia dice que fue llevado para ser tentado por el diablo, dice que también fue lleno del Espíritu Santo. Es el arma que Dios nos da, la verdad mediante el Espíritu Santo. Y yo quisiera animaros, iglesia, en esta mañana, a saber que estamos de parte de la verdad y que Dios con ese arma te va a dar la victoria. Y aunque a veces el enemigo se plantee y se presente como se presentó a Jesús en el desierto, nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre tenemos que ir al escrito está, por el Espíritu Santo y mediante la verdad, para darnos la victoria. Que el Señor os bendiga. De nuevo te saludo y me alegro que nos estés acompañando en esta mañana. Hemos podido escuchar al pastor Laurentio y a Raúl exponer las dos primeras tentaciones, y es mi turno para compartir contigo y recordar juntos la tercera tentación que Satanás le hizo a Jesús. No fue la única, sabemos que vinieron muchas otras después, pero ese día, después de esta tentación, como ahora veremos y recordaremos, se marchó. Antes de leer la tentación, quiero recordar el título del tema, de las tinieblas a su luz admirable. Seguro cuando visteis el cartel lo reconocisteis rápidamente a qué texto o a qué versículo nos hacíamos referencia. Sabemos que el versículo de Pedro, de 1 de Pedro 2.9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con el objetivo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, y entonces el título de nuestro programa. El que nos llamó también nos llama hoy todavía. Tuvo que dejar la luz admirable para venir a este mundo de tinieblas a rescatarnos. Él sabía antes de la fundación del mundo que el plan pasaba por este trance. Aún así, no tuvo o no estimó la gloria, la comodidad que gozaba en el cielo como algo mayor para dar que el hecho de venir y dar su vida por nosotros en la cruz. Dios diseñó ese plan y Jesús también, formando parte de esa reunión, sabía que el momento del desierto llegaría. Si vamos al texto bíblico, leemos juntos el versículo 8 de Mateo capítulo 4, que dice así: De nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras. Algunos creen que ese monte al que Satanás lo llevó, lo trasladó, es el monte Nebo, desde el mismo que Moisés contempló la tierra prometida, la cual vio pero no pudo disfrutar. También se piensa que Jesús vio toda esa escena que Satanás le mostró como si fuese una película, en visión panorámica. Elena White menciona en El deseado de todas las gentes, en el capítulo 13, que lo que le fue mostrado fue una escena insuperable de belleza. Fue algo lleno de prosperidad, muy bonito. Lo que vio fue ciudades bañadas por el sol, palacios de mármol, viñedos cargados de fruto. La escena que Jesús quería y pretendía para nosotros si el mundo no hubiese entrado en pecado. Supongo que la visión debió ser impactante incluso para el creador de este mundo. Yo me imagino la escena, salvando las distancias, como si Satanás fuese un comercial, alguien que intenta vender algo. No quiero ofender a ninguno que trabaje en esta profesión, pero de todos es conocida la facilidad de palabra, la palabra embaucadora que los comerciales utilizan para vendernos cosas, capaces incluso algunos de vender una nevera o un congelador a un esquimal. El nivel de este comercial que habla con Jesús
Es el top. No hay nadie que tenga una capacidad lingüística mayor que la de Satanás. La tentación de Satanás no fue algo liviano, no fue algo ligero. Estaba cargada de sustancia y por muy sencilla que nos parezca, las palabras que menciona, fue muy real y tentadora al 100% para el Salvador. Lo que Satanás le estaba ofreciendo era un auténtico chollo. Y ahora me explico. Era una rebaja brutal en el precio que Jesús debía pagar para recuperar el mundo que se había perdido. Ese precio lo describe Elena White de esta manera. La misión de Cristo podía cumplirse únicamente por medio de padecimientos. Le esperaba una vida de tristeza, penurias y conflicto, y una muerte rastrera. Debía llevar los pecados del mundo entero, debía soportar la separación del amor de su Padre. Pero Satanás le decía: tú vienes de la luz, no tienes que pasar por tinieblas. En la misma cita de Deseado todas las gentes añade: el tentador le ofrecía la entrega del poder que había usurpado. Cristo podía librarse del espantoso porvenir reconociendo la supremacía de Satanás. Jesús terminaba de ver el espectáculo y en el momento preciso es en el que solo los comerciales saben, escucha de parte de su enemigo: todo esto te daré si postrado me adoras. Satanás lanza el órdago, el todo o nada, la última oportunidad. Es cuando te dicen los comerciales: créeme, esto es así, no pretendo engañarte. Tiene un precio, pero te lo doy todo. Satanás le proponía a Jesús un intercambio. Yo quito la tiniebla y te doy la luz. El camino para alcanzarla te está siendo facilitado. No tienes que seguir sufriendo, no tienes que seguir padeciendo, no tienes que seguir luchando, no tienes que seguir haciendo todo eso que no quieres. No tendrás que pasar por lo que tu Padre te ha dicho, por la muerte, porque yo estoy dispuesto a dártelo todo por un precio pequeño. Pero quiero preguntaros algo. ¿Es posible que la tiniebla genere luz? ¿Es capaz de ofrecer bien el que solo ha conocido mal? El que es bueno puede portarse mal, pero el que solo conoce el mal no puede, por sí mismo, ofrecer nada bueno. Ya lo dice la palabra de Dios. La tiniebla no puede decidir dejar de ser tiniebla. No puede pasar a la luz por sus propias capacidades, porque la luz no es una de ellas. Me encanta la respuesta de Jesús, la que encontramos en el texto bíblico. El interlineal griego traduce esta expresión que Jesús utilizó de la siguiente manera: largo de aquí, Satanás. En mi versión dice vete. En imperativo es lo que utiliza el texto, lo que usó Jesús, lo que llegó a decir: vete, apártate, quítate de aquí. No hay duda de que en su respuesta hay firmeza, seguridad. Pero Jesús le argumenta el por qué le dice esto, y le añade: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Me gusta cómo Jesús no entra a discutir con Satanás si Él es aquel que posee todo como para dárselo. No litigia con Él en ese aspecto, pero sí le recuerda y le deja muy claro que solo Dios es digno de nuestra honra y de nuestra servidumbre. Jesús enfoca su respuesta en esa parte, en la parte condicional que el enemigo le ha mencionado: si postrado me adorares. Solo Dios, como he dicho, es digno de adoración. Solo ha venido Jesús para servirle a Él y a los propósitos tan ricos, tan buenos del Padre. Engañaste a Adán y a Eva, pero a mí no me lo vas a hacer. Todo esto está implícito en la respuesta: lárgate de aquí, vete, apártate, Satanás. Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Satanás le ofreció un atajo a Jesús. Así lo veo yo. Le dijo: mira, puedes conseguir lo que has venido a reconquistar de una manera más fácil. Pero Jesús sabía que el camino ancho y fácil solo lleva a la perdición. Escogió el estrecho, y ese camino estrecho a Jesús lo apretó, lo estrujó,
lo apachurró tanto que llegó a perder la vida en nuestro favor, pero para volverla a tomar. Porque Jesús venció en el desierto, Jesús venció en la tierra, Jesús venció en el Getsemaní, Jesús venció en la cruz, y en todas y a todas de cada una de las tentaciones, de las ocasiones donde Satanás le quiso engañar, lo quiso entrampar, lo tentó para darte, para darme la vida eterna a nosotros, venció. Quiero terminar con un enigma de fácil solución, y estad muy atentos a ver si sabéis cuál es. Entras en una habitación oscura con unos fósforos en la mano, no hay electricidad, pero te encuentras una vela, una recarga de gas y una lámpara de una lámpara de petróleo. ¿Qué enciendes primero? ¿La vela, la recarga de gas, el fósforo o la lámpara? Voy a resolverlo si la respuesta no es el fósforo. ¿Cómo habrías visto todas las otras opciones? Jesús venció y nos mostró cuál es el camino que debemos seguir, ese camino de luz que nos lleva a la salvación. Jesús llegó a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y también dijo en otro texto, en Juan capítulo 8, versículo 12, que podéis buscar en vuestras Biblias: yo soy la luz del mundo. El que me sigue de ningún modo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estamos a oscuras. Si no usamos la luz de Jesús, nunca oiremos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que así como Jesús venció en el desierto, también nos dé fuerza para superar cualquier tentación que a nosotros nos llegue. Y no olvidemos que Él sí venció por nosotros. Aferrémonos a sus promesas porque son verdaderas. Que el Señor nos bendiga a todos. Buen sábado. Aunque en esta vida falteme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá
Hola, queridos hermanos, hermanas y compañeros. Ahora alternar nuestro culto de adoración. Es un privilegio para mí poder juntar mis manos y orar por todos vosotros. Así que os invito a que ahí donde estemos nos podamos preparar para que juntos elevemos una oración a nuestro buen Padre Celestial. Padre nuestro, gracias te damos por estos momentos que hemos pasado escuchando tu palabra. Y ahora te rogamos que puedas hacer ese milagro en nuestros corazones, que al terminar este culto, cada uno de nosotros podamos transformarnos en personas que llevan en sus vidas las enseñanzas de Jesús y las proclaman ahí donde estén. Delante de nosotros hay una semana con dificultades, pero te rogamos, Señor, que nos ayudes a permanecer en ti. Te pedimos que bendigas a los enfermos y los cures. Te pedimos, Señor, que puedas tú dar el pan de cada día a los que lo necesitan en estos días. Oh Señor, te pedimos que tú puedas dar luz a tu pueblo para seguir adelante avanzando y que la misión, Señor, pueda cumplirse de acuerdo a tu voluntad. Señor, sabemos que vivimos en los últimos días, por eso prepáranos como un pueblo santo y querido por ti, para que seamos todos esas personas, esos hermanos, hermanas que te esperan con alegría y con gozo. Juntos, Señor, desde todas nuestras iglesias aquí presentes, te pedimos que nos puedas ayudar a proclamar el Evangelio a los que todavía no te conocen. Bendice nuestras familias y guárdanos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Un placer para mí saludaros, que lo pasen bien, una feliz semana y que podamos volvernos a ver en muy poco tiempo, pero no a través del Zoom, sino más bien así cara a cara y poder abrazarnos. Que el Señor esté con cada uno de vosotros. Un abrazo. Hola, soy Raúl Escudero, pastor de la Iglesia Gitana de Zaragoza y grupo de Calatayud, y os deseo un feliz sábado y que el Señor os bendiga mucho. Hola, yo soy Séfora, esposa de Raúl, y feliz sábado. Y yo soy Jacqueline y también los deseo feliz sábado. Adiós. Adiós. Feliz sábado. Os deseo un beso. Hola, yo soy Misha, soy pastor de la iglesia del Actor y el responsable de jóvenes. Hola, yo soy Laurentiu, soy pastor de las iglesias romanas, Gloria Domini y Laudes Domini. Hola, yo soy Isabel y bueno, los tres vivimos en Cuarte y estamos muy felices de poder estar con vosotros en este día. Así que os deseamos feliz sábado. Desde Zaragoza Ana, Sara, Petra, Loida y Josu, os deseamos ¡feliz sábado!